El 30 de agosto de 1918, la joven Fanny Kaplan, de apenas 28 años, con un grado de ceguera considerable, destrozada física y moralmente por haber estado presa en Siberia más de 11 años e incluso decepcionada por el amor, coge su arma, una Browning de 7,65 milímetros, y se dirige al sur de Moscú, más concretamente a la fábrica Michelson, en la calle Sepurjovskaya. Allí tendría un encuentro con el líder revolucionario Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, que pasó a los anales de la historia. El lugar exacto donde Kaplan y Lenin cruzaron sus destinos está perfectamente localizable todavía. En el lugar se pueden ver la fábrica protagonista aún en pie, una estatua de Lenin y un monolito con una inscripción que recuerda el incidente. Lenin se encontraba en esta fábrica dando uno de sus famosos discursos a los trabajadores. Había sido advertido de que corría peligro, ya que Mosei Uritsky, comisario del pueblo y jefe de la checa de Petrogrado, fue asesinado ese mismo día. Además, el ambiente en toda Rusia estaba muy caliente en esos momentos. A modo de presagio, alguien había dejado una nota en la oficina de Lenin diciendo que ese 30 de agosto el sonido de los disparos retumbarían en Moscú. Los socialrevolucionarios querían acabar con el poder de los soviets y de los bolcheviques. Además, al propio Lenin ya le habían intentado matar en el diciembre anterior. A pesar de todos estos acontecimientos, Yakov Sverdlov, prácticamente número 2 del gobierno y responsable de la seguridad de Lenin, dijo: "No podemos tener miedo de la gente", y mandó a Lenin a la fábrica Michelson sin ninguna escolta. Dzerzhinsky, jefe absoluto de la Checa, había marchado a Petrogrado por el asesinato de Uritsky y por consecuencia dejó todo en las manos de Sverdlov. Dentro de la fábrica nos podemos imaginar a un Lenin en estado puro. Su discurso se llamaba la dictadura de la burguesía y la dictadura del proletariado. Los contrarrevolucionarios son los enemigos, los bolcheviques, estamos con los trabajadores, hay que apoyar la revolución, abajo la burguesía, etcétera, etcétera, etcétera. Kaplan, que recordemos está prácticamente ciega a causa de una enfermedad en un campo de trabajo forzado en Siberia, alrededor de las 9:30 de la noche y vestida de un negro impoluto con un pañuelo en la cabeza, espera a la salida de Lenin en el patio de la fábrica Michelson. Cuando este sale y se aproxima a su coche, le asesta 3 disparos, de los cuales 2 aciertan en el cuerpo de Lenin. En ese preciso instante la sangre tiñó no solo las ropas de Lenin, sino, como veremos ahora mismo, también el cielo de toda la Rusia soviética. 5 días después del atentado, los bolcheviques lanzaban un decreto informando de que cualquier persona contrarrevolucionaria sería fusilada en el acto. Para ellos, después de lo sucedido el 30 de agosto, una persona contrarrevolucionaria podía ser cualquiera. Hasta las personas que no tenían callos en las manos corrían el peligro de ser fusiladas acusadas de burgueses. Durante un tiempo fue realmente demencial lo que ocurría en Rusia por parte de las checas. El terror rojo acababa de nacer. Se lanzó el siguiente decreto. En la situación actual resulta absolutamente vital reforzar a la Checa, proteger la República Soviética contra sus enemigos de clase aislando a estos en campos de concentración, fusilar en el terreno a todo individuo relacionado con organizaciones de guardias blancos, conjuras, insurrecciones o tumultos, publicar los nombres de los individuos fusilados explicando las razones por las que han sido pasados por las armas, es decir, al publicar sus nombres señalaban a sus familiares y amigos, un auténtico infierno. ¿Pero fue Fanny Kaplan quien disparó realmente? En este asunto nada es como parece. De hecho, se abre un abanico de varias posibilidades para el devenir de las cosas. Lo que está claro y meridiano es el triste destino inapelable de Fanny Kaplan. Incluso en 2016 se rodó una película supuestamente basada en hechos reales en Ucrania, que se titula Mi abuela Fanny Kaplan, donde se relaciona a la joven terrorista con el hermano pequeño de Lenin, el cual trabajaba como médico en Odessa y supuestamente trató de la ceguera a Fanny Kaplan. En la película se crea una historia de amor entre el hermano pequeño de Lenin y Kaplan. Esto ya es rizar el rizo hasta límites insospechados. Yo, que llevo un tiempo investigando el asunto de Kaplan, no he leído nada oficial al respecto. Volviendo a la realidad del atentado, los testigos no pudieron declarar fehacientemente que fue Kaplan quien disparó, y el chofer de Lenin, que supuestamente debía haber visto todo con claridad, cambió varias veces de declaración. Al principio incriminó a Kaplan y después decía no haberla visto disparar. Según los testimonios confusos de los testigos y del chofer de Lenin, que estaba más confuso todavía, se sacaron las siguientes conclusiones. Cuando Lenin salió al patio de la fábrica de camino al coche, una mujer le paró para hablar con él sobre las maneras de proceder con la revolución. A los 2 minutos de conversación, Kaplan apareció y gritó «¡Camarada Lenin!» y disparó su pistola 3 veces. Sin embargo, en la escena del crimen se encontraron 4 cartuchos.
¿Había otra persona disparando? El caso es que de las 3 balas que atravesaron el mítico abrigo de Lenin y que aún se conserva, la primera bala atravesó el abrigo de Lenin e hirió a la mujer que hablaba con él, identificada como una tal Popova. Sorprendentemente, tampoco existen declaraciones concluyentes de ella. Mientras, el líder soviético giraba hacia donde venía la voz. La segunda bala salió de la pistola y le dio en el hombro a Lenin, cerca de la base del cuello. Estaba dirigida a la cabeza, pero Lenin había girado la cabeza a tiempo. La tercera bala le rozó el pulmón izquierdo. Lenin cayó al suelo y se organizó el escándalo. Un guardia sacó su pistola sin saber a quién disparar y Kaplan, o la mujer que disparó, desapareció entre la gente. A Lenin se lo llevaron al Kremlin, donde salió del coche por su propio pie. El líder revolucionario no quería ir a un hospital donde, según él, estaba expuesto a que sus enemigos terminasen de consumar su asesinato. Se tumbó en la cama exhausto y alarmó a los médicos, que enseguida le empezaron a tratar. Aunque ninguno de los impactos era letal y se recuperó relativamente rápido, sí que le dejaron secuelas importantes al no poder extraer las balas del cuerpo. De hecho, los infartos que sufrió más tarde y que le dejaron bastante tocado de salud durante el resto de su vida pudieron ser provocados por las heridas de estas balas. A los 5 años y 5 meses de recibir los disparos, Lenin murió, concretamente el 21 de enero de 1924, tras sufrir un tercer infarto cerebral en poco tiempo que terminó finalmente con él. Volviendo a la tarde de los hechos, el aparato de defensa de Lenin, la temida checa, empezó su cacería indiscriminada y el terrible destino de Fanny Kaplan no había hecho más que comenzar. Caso 2162, Fanny Kaplan. Este es uno de los casos más misteriosos de la Unión Soviética. Todo lo que gira alrededor de este intento de asesinato está a la altura de misteriosos asesinatos de presidentes o de intentos de magnicidios cometidos durante la historia. Las preguntas sobre este asunto no paran de surgir. ¿Era la casi ciega Fanny Kaplan una asesina profesional, capaz, a pesar de sus dificultades de visión, realizar semejante misión, incluso siendo de noche ya? ¿Estaba en realidad desilusionada con la revolución bolchevique y con Lenin y por tanto quería venganza? ¿O fue al lugar de los hechos por amor? Aunque suene disparatada esta teoría, es más posible de lo que pudiera parecer. La versión oficial que se le dio al asunto al día siguiente en la prensa giraba en torno a que una desilusionada y desquiciada joven, tras esperar a Lenin a la salida de su discurso en la fábrica de Michelson, disparó al líder bolchevique. Pero había mucho más detrás. Surgen dudas de cuándo y de qué manera fue detenida Fanny Kaplan. El testimonio oficial es que un militar de la 5ª División de la Infantería Soviética, que respondía al nombre de Batulin y que estaba en el lugar cuando pasó todo, corrió durante el caos buscando al culpable. De pronto se fijó en una chica apoyada en un árbol que no tenía la típica expresión de confusión que se tiene al haber contemplado disparos. Este, enseguida y a su juicio, encontró a la culpable enseguida. La incriminó mientras Kaplan se defendía diciendo que ella no había hecho nada, que no había disparado a nadie. Batulin insistía y en un momento le dijo: «Si usted no disparó, entonces, ¿qué hacía aquí?». Ella respondió: «Eso, señor, no es de su incumbencia». La réplica de Kaplan no convenció a Batulin, que se la llevó detenida a la checa más cercana. Jakob Peter, subsecretario de la checa y encargado del caso, recuerda en sus memorias que era muy tímida e introvertida, y cuando la acusó de matar a un hombre, esta rompió a llorar. Un preso político inglés que estaba en la checa diría más tarde que Kaplan le pareció una mujer que podía tener entre 25 y 35 años, con rostro castigado, carente de atractivo, grandes ojeras negras y profunda mirada triste. Los presentes en el momento caótico propio del incidente decían que había sido una mujer la que efectuó los disparos. Los soviéticos tenían a una mujer, pero ¿era la que apretó el gatillo? El caso es que Kaplan era mujer y con pinta de sospechosa. Para ellos, suficiente. Todo fue confuso en la detención de Kaplan, aunque muchas detenciones eran confusas por entonces. Fanny Kaplan no portaba ningún arma cuando fue detenida. Además, a la pistola Browning que encontró un trabajador a los 3 días del atentado, y que supuestamente era la de Kaplan, solo le faltaban 3 balas. En el cargador todavía quedaban 4 proyectiles. En la Browning entraban 7 proyectiles. Faltaban los 3 cartuchos evidentes que hirieron a Lenin y a Popova. Pero, ¿y el otro cartucho que se encontró en la escena del crimen? ¿De dónde salió entonces? ¿Había más gente armada por allí? Lenin, además, recordaba haber visto a un hombre armado. Las siguientes horas fueron terribles para Kaplan en las dependencias de la cárcel de Lubyanka, que más tarde sería la sede del KGB. Con Jakob Peters al mando, la desnudaron y examinaron por todas las partes de su cuerpo para ver si portaba algún arma escondida, como confesó una guardia que estaba allí. Constantemente las mismas preguntas, gritos, amenazas y seguramente golpes.
Kaplan, posiblemente harta de la vida, también se hartó de esta situación e hizo una declaración totalmente esclarecedora. Ella misma se proclamaba culpable de los hechos. Lo hizo coaccionada porque se sabe que la torturaron física y psicológicamente, o lo hizo en plena facultad sin ser forzada. Sus palabras fueron las siguientes: mi nombre es Fanny Kaplan, hoy disparé a Lenin, lo hice con mis propios medios. No diré quién me proporcionó la pistola y no daré ningún detalle. Tomé la decisión de matar a Lenin hace ya mucho tiempo, lo considero un traidor a la revolución. Estuve exiliada en Akatui por participar en el intento de asesinato de un funcionario zarista en Kiev. Permanecí 11 años en régimen de trabajos forzados. Tras la revolución fue liberada, aprobé la Asamblea Constituyente y sigo apoyándola. A estas alturas y con los datos que se conocen, surgen muchas preguntas. ¿Se autoinculpó para salvar a alguien y conseguir así su respeto? ¿Quería fama y prestigio ante su amor verdadero y con el resto de la gente? ¿La amenazaron con algo? ¿O por el contrario la prometieron alguna cosa si se confesaba culpable? Los cambios en las declaraciones y el hecho de no encontrar el arma hasta cuando prácticamente ya estaba sentenciada a muerte abre todo tipo de especulaciones. Cuando a Lenin le dijeron que había sido Kaplan la que disparó, se quedó extrañado. Como dije antes, Lenin recordaba haber visto a un hombre. Incluso hay quien dice que el propio Lenin ordenó que le perdonasen la vida a Kaplan y la mandasen lejos a alguna prisión, aunque esto es solo una leyenda. Lo que también siembra dudas en historiadores e investigadores es la cercanía en el tiempo que tuvieron el asesinato del zar y de toda su familia en el mes de julio y este atentado en agosto. Lo cual, por cierto, de haberse hecho efectivo, hubiese dejado a Rusia sin el rey imperial y sin el rey del pueblo en apenas un mes. Además, algunos nombres implicados en ambos casos sangrientos coinciden curiosamente. ¿Qué hacen los mismos hombres cuyas manos estaban llenas de sangre en sucesos de tal magnitud? Una de las tesis más aprobadas por investigadores es que Yakov Sverdlov, que era en esos momentos el segundo líder bolchevique y segundo de a bordo en la revolución, planificó la muerte de los zares y también parecía estar detrás de este atentado. Al poco tiempo de lo ocurrido con los zares y una vez en Moscú, Sverdlov hizo llamar a Yakov Kuroski y a Saya Golosekov, los cuales apretaron el gatillo contra los zares en la fatídica casa Ipatiev, donde se asesinó a la familia real. Los pistoleros bolcheviques a su llegada a Moscú no escatimaron en sembrar rumores y leyendas. Golosekov se bajó del tren en Moscú con unas cajas muy voluminosas. Los rumores de que en ellas iban las cabezas del zar y el resto de su familia corrieron como la pólvora por todas partes. La reunión, según cuenta la leyenda, entre Sverdlov, Kuroski y Golosekov se hizo con las cabezas de la familia real metidas en alcohol, presidiendo la reunión. En ese encuentro supuestamente se tejió el macabro plan que terminaría con la vida de Lenin. Para algunos historiadores no existen pruebas concluyentes, pero tampoco existen dudas de que fue así. Yakov Sverdlov, al poco tiempo del atentado a Lenin en marzo de 1919, falleció por gripe española. Media hora antes de morir habló con Lenin, al cual cogiéndole de la mano le confesó algo en secreto. Acto seguido falleció. En algunos lugares escucharás o leerás que Lenin en el discurso de su funeral ni siquiera le nombró. No es correcto, Lenin sí se refirió a él como un gran camarada y le nombró en alguna ocasión. Всероссийского Центрального исполнительного комитета товарища Якова Михайловича Свердлова, кто работал изо дня в день с товарищем Свердловым, тем особенно ясно, что его исключительный организаторский талант обеспечивал нам то, чем мы гордились полным правом. ¿Pudo ser Yakov Sverdlov el hombre en la sombra que organizó el atentado? Desde luego es una de las opciones. Haciendo un pequeño viaje en el tiempo hacia el 8 de julio de 1922, hay que decir que se hicieron unos juicios contra los socialrevolucionarios de derechas por enemigos del pueblo. En este juicio se constató que hubo una conspiración contra Lenin en 1918, que se planificó en el Kremlin. Grigori Semenov envió a los asesinos. Lidia Konopleva fue la mujer que disparó junto a Alexander Protopopov a Lenin. El plan era eliminar al líder bolchevique y culpar a los socialrevolucionarios de izquierdas, para que estos quedasen eliminados como rival político. Protopopov y Lidia Konopleva, incluso habiendo confesado en este juicio, quedaron en libertad y fueron colocados en buenos puestos funcionarios, aunque en la Gran Purga de 1937 fueron eliminados como enemigos del pueblo. Entonces, si habían disparado otra mujer y un hombre, como por cierto recordaba Lenin, ¿qué hacía allí en el lugar de los hechos Fanny Kaplan? Hay que situarse en Ucrania de 1906. Con 16 años se enamoró de Sasha, un idealista anarquista.
En su Ucrania natal, juntos cometieron un atentado en un hotel contra el gobernador de Kiev. Sin embargo, murió una sirvienta que frustró el atentado. El cabecilla del atentado, Sasha, escapó. Ella, sin embargo, se llevó todas las culpas. Fue detenida y condenada a trabajos forzados en Siberia. Allí sufrió varias enfermedades, pero la más notoria fue que perdió la visión prácticamente en su totalidad. Los médicos no sabían por qué, o si lo sabían prefirieron no hacerlo oficial. El caso es que su estancia en prisión fue una pesadilla. Ataques de histeria e intentos de suicidio incluidos. En marzo de 1917, y gracias a la famosa revolución, una amnistía para los presos políticos e incluso para un montón de criminales comunes la dejó libre. Viajó a Crimea para recibir tratamiento y se encontró con su examado, por casualidad, Sasha, ahora llamado Víctor Gaske. Este también había vivido no pocas aventuras criminales y presidiarias mientras Kaplan cumplía condena. El destino les unió otra vez. Al tiempo de estar en Odessa, no sabemos si juntos o no, se separaron y Kaplan fue a trabajar a Kharkov como funcionaria, en una ciudad dominada por la oposición a los bolcheviques. Cuando estos tomaron el poder fue despedida y entonces, decepcionada, decidió seguir con sus labores terroristas. Víctor Gaske viajó a Moscú para reunirse con Yakov Sverdlov el 28 de agosto, 2 días antes del atentado a Lenin. Lo que sucedió de ese 28 de agosto al día 30 no existen datos. Lo que es seguro es que Kaplan también estaba ya en Moscú por aquellos días. Con ambos en Moscú no es difícil pensar que el amado de Kaplan, Víctor Gaske, también podía estar por las inmediaciones de la fábrica Michelson en el momento de los disparos. Fanny Kaplan estaba seguro. Las motivaciones para ir a ese lugar aún no están claras. Seguramente sabía lo que iba a pasar y fue allí a ver a su amado o ayudarle en el atentado o vete tú a saber qué. El caso es que, pese a que fueron otras personas quienes dispararon y pese al tremendo complot y de las varias personas implicadas o conocedoras de lo que iba a ocurrir, la única detenida ese día 30 de agosto de 1918 fue Fanny Kaplan, y aunque en algún momento se declaró inocente, algo le hizo cambiar su declaración. Yakov Sverdlov, que se comportó nervioso y preocupado desde que se enteró de lo sucedido, pidió que sacasen a Kaplan de la cárcel de Lubyanka y la llevasen al mismísimo Kremlin. Sverdlov, ante la falta de pruebas definitivas y testigos que incriminaran a Fanny Kaplan sin lugar a dudas, tomó una decisión drástica. Ordenó a su comandante Malkov eliminarla sin dejar rastro. Malkov no dudó. La ejecución fue fría y calculada. Un disparo en la nuca en el patio de coches tras engañarla con la promesa de ir a otro lugar. Luego, para asegurarse de borrar cualquier evidencia, la incineraron en un barril de hierro rociada de gasolina, enterrando los pocos restos que quedaron en el mismo patio del Kremlin. Con Dzerzhinsky, Trotsky y Lenin fuera de operación en ese momento, Sverdlov, sin nadie por encima a quien rendir cuentas, deshizo el problema eliminando el cuerpo, posiblemente marcado por la tortura y el maltrato. Estaba claro que lo que sabía Fanny Kaplan podía hacer mucho daño a ciertas personas. De todos modos, lo que pasó con esa actitud, Kaplan se lo llevó consigo a la muerte. Lo que es evidente es que ella cargó con todas las culpas de un entramado político que aún no está claro de hasta dónde llegaba. El lugar donde ocurrió todo sigue siendo perfectamente identificable si vas a Moscú. Con las imágenes del lugar donde ocurrió todo esto y donde Lenin empezó a escribir el largo camino de su fallecimiento y donde Fanny Kaplan se entregó a los brazos de la muerte por ser acusada del atentado, terminó este vídeo. Muchas gracias por la atención, te pido por favor que compartas, des a me gusta y te suscribas. Sin más, yo me despido, soy Daniel Casas, hasta la próxima.